Hoy día hablaremos de la máquina de Galton. La máquina de Galton es esta máquina que les estoy mostrando acá, la cual consiste en un tablero. En ese tablero van cayendo esas bolitas y esas bolitas se van tomando distintos caminos y finalmente llegan a ese camino final que se aproxima a esa curva que está ahí, que se llama la curva normal, ¿ya? Esta máquina de Galton fue ideada por el estadístico inglés Francis Galton, y su intención fue explicar un poco lo que era la distribución normal que es utilizada en estadística, ¿ya? Entonces, cuando uno realiza diversas encuestas, por ejemplo, encuestas sobre el peso, encuestas sobre la estatura, distintas encuestas que uno haga, por ejemplo, yo aquí les voy a mostrar la encuesta que hace mi aplicación del sueño. Entonces, en esta aplicación lo que hace es que mide a la hora en la cual uno se duerme y en la hora en la cual uno... Entonces, la mayoría de las personas se duermen aquí cerca de la medianoche, ¿sí? Entonces, aquí eso es lo que está marcando acá, la hora y aquí la cantidad de personas que se duermen en esa hora. Y en esta otra está marcando, por ejemplo, cuántas horas de sueño profundo uno tiene. Entonces, hay personas que tienen 0,5 horas, pero son la menor cantidad. Las personas que duermen casi 5 horas de sueño profundo, que también son la menor cantidad. Y la mayoría duerme entre 2 horas y media, 2 horas de sueño profundo, ¿sí? Uno de estos gráficos los puede hacer para distintas encuestas que uno hiciera. Solamente necesito una característica y hago mi encuesta. ¿Y por qué siempre? Bueno, incluso hay, por ejemplo, eh, personas como el escritor Joaquín Baraño, que hace una simulación de cuán altruista uno podría ser. Entonces, la menor cantidad de personas son muy altruistas, muy pocas personas no son nada de altruistas y la mayoría estamos aquí moviéndonos en esto que está acá, ¿sí? Este es un artículo y aquí está explicado un poco lo que él señala al respecto, ¿sí? Estos son parte del estudio de la estadística, que tiene como objetivo analizar una cantidad de datos representado por el número de medidas obtenidas, ¿ya? Entonces, las primeras preguntas que a uno le nacen naturalmente es por qué todo se aproxima a esta forma de campana y qué tiene que ver Gauss con esto, ¿ya? Entonces, esta campana a la cual se están acercando todo este tipo de encuestas tiene que ver por el teorema del límite central, que lo que dice a grandes rasgos y sin formalidad matemática es que después de muchos experimentos, siempre uno va a poder ver que la curva a la cual yo me estoy acercando va a ser esta curva de distribución normal o curva de Gauss. ¿Y por qué se llama curva de Gauss o curva de distribución normal? Porque es una función de distribución la que está por detrás, en la cual cuando uno estudia otros conceptos que son la media y la desviación, entonces uno lo puede ajustar a esta curva que está en azul, ¿sí? Y aquí entonces uno ve esa distribución que se llama binomial, que ya vamos a explicar por qué se llama binomial, cómo se ajusta a esta curva que es la curva normal. Y por eso, en general, cada vez que uno hace un experimento aparece este tipo de aproximación, ¿sí? Los extremos son muy poquitos y en el medio se concentra la mayor cantidad de gente. En este juego, entonces lo que hace Galton es que introduce un montón de pelotitas y estas pelotitas tienen la opción de irse a la izquierda o a la derecha en cada uno de los niveles. Entonces, si nosotros nos empezamos a preocupar, como bien ustedes observaron en la guía que yo, en las preguntas que les hice contestar, que por ejemplo llegar aquí al extremo, hay solamente una opción de llegar al extremo, que sería siempre ir tomando el camino a la izquierda. En cambio, si yo voy a tratar de llegar aquí al medio, podría venir de aquí a de acá y después en este nivel podría venir de acá arriba o de acá y así. Las opciones que tengo para llegar acá son mucho mayores. Por eso, en general, se concentra en esta parte que está aquí, ¿sí?
¿Y qué es lo que está pasando? Que como yo tengo la posibilidad de ir a la izquierda o a la derecha, son solamente dos opciones, entonces uno puede hablar del concepto de probabilidad, ¿sí? La probabilidad de llegar a este lugar es un medio, lo mismo que la probabilidad de llegar hasta acá y todo, ¿ya? Este juego, que es el juego de la máquina de Galton, también yo lo podría asimilar como el juego de ir saltando. Y por ejemplo, yo podría estar en esta posición y quiero llegar aquí a este nivel y entonces me interesa saber si acaso o cómo puedo llegar, entonces puedo saltar aquí o puedo saltar acá, después si estoy acá puedo saltar acá o puedo saltar acá. Y si empezamos a repetir el problema, la mayoría de las personas va a llegar a estas posiciones en lugar de llegar a las esquinas, porque tendría que estar siempre saltando en la misma dirección. ¿Ya? Entonces, ¿dónde se concentran, por ejemplo, las bolitas después del lanzamiento? O de modo equivalente, ¿dónde es más probable que la persona llegue después de saltar? Eso es lo que estamos preguntando, ¿sí? Entonces, cuando uno viene de un camino, por ejemplo, del camino de acá arriba, solamente, o si bajara la pelotita, de aquí solamente provienen de una sola opción, de una sola parte. Lo mismo que de acá y lo mismo que de acá. Pero si estoy en esta posición, ¿sí? Aquí pueden venir de este lugar o de este lugar. Entonces los caminos de donde puede llegar una persona acá son dos. Los caminos de los que puede llegar una persona aquí vienen solamente de uno y aquí vienen solamente de uno. Y entonces ahora voy al siguiente nivel. Aquí veo que solamente vienen de un camino, pero aquí pueden venir de acá o pueden venir de acá. Pero de acá ya venían dos, entonces de aquí van a venir estos dos más este uno que serían tres. Y de acá venían dos y de acá vienen solamente de uno, entonces aquí voy a venir de tres y aquí solamente de uno. Entonces si nosotros enumeramos cada uno de estos niveles con un n y cada una de estas diagonales con un k, entonces vamos a notar que la posición en la que yo estoy, los caminos que pueden venir de él son exactamente los números binomiales n sobre k, ¿sí? Donde este es el nivel n y esta es la diagonal k, ¿ya? Por eso aquí, por ejemplo, si estoy yo, este es el nivel 0, 1, 2, 3, 4, 5 y aquí este es el K0, este es el K1, entonces aquí sería el 5 sobre 1. Entonces voy a tener 5 posibilidades. Aquí solamente voy a tener una posibilidad. ¿Y qué es lo que pasa con los números binomiales? Que tienen esta propiedad de simetría en cierto modo, que el n sobre k es lo mismo que el n sobre k menos 1. Entonces este número es el mismo que este y en el medio se va haciendo la concentración mayor. Por lo tanto aquí hay muchos más, ¿sí? Entonces uno puede saber exactamente cuál es la cantidad de caminos por los que vienen para poder llegar aquí la pelotita o la persona que viene saltando. Y esa sería la explicación de por qué en esta parte se están acumulando la mayor cantidad de personas. Y por supuesto uno también puede calcular la probabilidad, ¿sí? Aquí está explicado un poco eso, esto lo vamos a subir en la página de nuestro curso. Y aquí un experimento que hice yo aquí en mi casa con las simples pelotitas que tenía. Intenté tratar de hacer mi máquina de Galton, ¿sí? La mayoría de ustedes, respecto a las habilidades que podía desarrollar este juego, entre comillas, o problema o actividad, era la de representar, ¿sí? En su mayoría ustedes respondieron que representar era la habilidad que en este juego estaba mayormente, el objetivo estaba mayormente cumplido, ¿sí? Como objetivos, entonces tenemos 4 objetivos que son números, álgebra y funciones, geometría, probabilidad y estadística. Entonces, en su mayoría, ustedes pusieron como objetivo que era el de probabilidad y estadística, claramente, y era obvio, porque está toda esta parte de la estadística, de la distribución normal, de la encuesta, pero por otro lado también tengo como el objetivo de números,
o el objetivo de álgebra con respecto al teorema del binomio, ¿sí? Porque como aparecen los coeficientes binomiales, entonces también podría introducirlo en ese sentido. ¿En qué curso yo podría aplicarlo? Podrían iniciar yo una actividad dependiendo de si tengo que ir haciendo en cada uno de los cursos distintas actividades, entonces puedo presentar la actividad e ir como apuntando a diferentes objetivos de acuerdo al curso, ¿ya? En su mayoría, todos prefirieron hacer esta actividad en cuarto medio, y claro, porque en cuarto medio uno ya tiene muchas más nociones de estadística, mucha más conocimiento, entonces sería una actividad mucho más completa. Pero por supuesto uno lo puede colocar como un simple juego y empezar a desarrollar y luego retomar también en cuarto medio. ¿Se acuerdan de la máquina de Galton cuando hablamos una vez? Y entonces también hacerlo. ¿Sí? Como de costumbre, aquí cómo uno podría evaluar si la actividad cumplió el objetivo, entonces podemos hacer este tipo de preguntas u otras, ¿sí? Con la intención de exactamente a qué es lo que quiero apuntar, qué es lo que quiero desarrollar. Por ejemplo, me interesa que aprendan qué son los números binomiales, entonces puedo hablar de los caminos. Me interesa saber que entiendan qué es una distribución, entonces hablo de encuestas y hago gráficos con respecto a la encuesta. Puedo introducir conceptos como la media, como la desviación, funciones como la distribución normal son conceptos mucho más complicados, pero sí los puedo explicar a grandes rasgos. Y si ustedes los tienen claro y lo estudiaron bien, entonces va a ser mucho más sencillo explicarlo, ¿sí? Y aquí también disponible algunos recursos en línea, como la página donde vimos que se podía hacer su propia máquina de Galton y otra como la que recién les mostré. Eso sería entonces el curso, la parte de hoy.